Alerta de spoiler. ¿Sabías que la mayoría de las cosas que se leen en Internet sobre la función del cerebro pueden entrar en lo que se conoce como neuromitos y ser falsas? Yo soy René Pacheco y esto es Neurovita. Te invito a acompañarme para que hablemos un poco de cómo considero yo que se instauran estas falsas creencias sobre la función del cerebro y que están tan arraigadas y tan difundidas en todas las redes, en internet y en la vida diaria. Recientemente, en un curso genial de neurociencia que estaba haciendo con un grupo de personas extraordinarios, realizamos una asignación y en la asignación las personas tenían que investigar sobre diferentes sentidos. Interesantemente, la mayoría de las personas que investigó sobre el gusto y sobre los receptores gustativos terminaron colocando en sus asignaciones un esquema del mapa del gusto o el mapa de la lengua. Tú lo conoces, es justamente ese que nos dice que sentimos el sabor dulce con una parte de la lengua, el sabor amargo con otra parte o el sabor salado con otra parte. Nos los enseñaron en el colegio, es una realidad. Y una realidad que no ha cambiado en muchas décadas, pero ¿sabes qué? Resulta que es falso también. Corresponde a lo que llamaríamos un neuromito. Y esto me hizo comenzar a pensar por qué estos neuromitos están tan arraigados. Tengo algunas ideas y quiero compartirlas contigo. Veamos. Ciertamente, yo considero que entre las razones por las cuales los neuromitos o las falsas creencias sobre la función del cerebro, como por ejemplo que parte de nuestra personalidad se debe a la dominancia de los hemisferios, ese es un neuromito, ese tipo de creencias falsas y que no se corresponden con la neurociencia actual, con lo que nos dice la ciencia, yo considero que estos de muchas maneras tienen que ver, la gran difusión que tienen, con sesgos cognitivos humanos. Un tema que también hemos tratado en Neurovita. Cómo nuestro cerebro utiliza atajos mentales para percibir si algo es cierto o no es cierto o para tomar decisiones. Entonces, el hecho es que hay algunos sesgos cognitivos que yo considero que están muy relacionados con el hecho de que creamos y que fácilmente aceptemos los neuromitos. El primer sesgo cognitivo que yo considero que es impactante en el tema de neuromitos tiene que ver con un principio que se conoce como el principio Dunning-Kruger. Y este principio nos viene a decir básicamente que mientras menos sabemos de un tema, es más fácil que creamos que lo dominamos y que el tema es sencillo de comprender. Así, por ejemplo, si yo abro un libro, no conozco nada de un tema y leo una pequeña fracción, la introducción de ese libro, ya básicamente creo que tengo una visión general y puedo opinar o hasta soy competente para hablar de este tema. Esto ocurre muchísimo y es la razón por ejemplo, por la cual de hecho hay muchos mitos regados por allí. De hecho hay personas que creen que la Tierra es plana y refutan sin ningún argumento sólido todo lo que nos dice la ciencia. Son justamente personas que están influidas por el principio Dunning-Kruger. Ahora bien, hay otro efecto interesantísimo, otro sesgo cognitivo, que yo también considero que está muy involucrado con el tema de los neuromitos, y es el sesgo de arrastre. Si una información es abundante, si muchas personas me han dicho la misma información, yo tiendo a creer, por ese sesgo, que la información que me está dando es la cierta. Y tiendo a tomar decisiones a favor de esa decisión de la mayoría. Es el arrastre de la mayoría, básicamente. Ahora bien, si por el primer sesgo yo tiendo a creer con mucha facilidad que soy competente para hablar de un tema porque conozco un poquito del tema, por ejemplo, me he leído algunos libros de autoayuda, he leído sobre la dominancia hemisférica y en base a eso ya me siento competente, en mi blog comienzo a escribir sobre ese tema. O comienzo a diseñar un programa para mejorar las habilidades de las personas basado en ese principio. Entonces, por el efecto Dunning-Kruger, yo sencillamente comienzo a escribir del tema, aunque no soy competente realmente para escribir de ese tema. Y de esa manera las redes e internet se comienza a llenar de información de personas que no son competentes, pero creen que son competentes. Luego, como hay tanta información en internet, las personas que entran a las redes y leen, básicamente terminan creyendo
que la información que están viendo allí es cierta. Entonces, la combinación de estos dos elementos, de estos dos sesgos, hacen que muchas personas se sientan competentes para hablar de temas sobre el cerebro sin tener la formación y la profundidad adecuada, y las personas que reciben esa información lo creen porque esa información abunda en Internet. Volviendo al primer ejemplo con el que comenzamos la conversación. Entonces, lo que yo vi en esa actividad del curso, básicamente fue que las personas que les tocó el tema, digamos, más fácil para conseguir información en Internet, rápidamente y con mucha facilidad consiguieron información incorrecta. Mientras que las personas que les tocaron sentidos más complejos o de los cuales no hay tanta información, consiguieron información más técnica y más acertada respecto a la ciencia. Entonces, es interesantísimo. Resulta que si conseguimos muchísima información de un tema en Internet, cuidado, porque es posible que esa información sea tan superficial que esté basada en principios no muy acordes con lo que nos dice la ciencia. Y mucha gente que nos habla de estos temas, hablan de estos temas sin tener la, digamos, capacidad o la profundidad adecuada para comprender la biología de nuestro cerebro. Allí estaría el núcleo de lo arraigado que están los neuromitos. Si tú colocas en internet, usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral, te van a salir miles de entradas, pero todas tienen información incorrecta. Esto es un mito. Así no funciona nuestro cerebro. La única manera de deslastrarnos de los mitos es entrar en profundidad, leer un poco más, buscar información más precisa y aliarnos justamente con las personas que investigan, que hacen investigación, que actualizan información, que están dando la talla al día de hoy sobre lo que se sabe realmente de la biología de nuestro cerebro. Por mi parte, yo encantado de compartir con ustedes. Si te gusta este tema y si quieres saber más de neuromitos y de esas falsas creencias sobre la función de nuestro cerebro, pues déjame tus comentarios y vamos a seguir hablando de estos temas en Neurovita también. Un abrazo.